7:20 de la mañana, estamos en altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Ya estamos conectados vía telefónica con César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, César. Buenos días, Rumi, buenos días, Aarón, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, César Gutiérrez? En principio, ¿cuál es tu visión respecto a lo que está sucediendo con Petroperú? Como sabemos, hay complicaciones financieras y obviamente hay un pronunciamiento por parte de quienes están manejando esta empresa en el país. Sí, mira, la situación complicada financieramente, que es conocida desde que este director entró, prácticamente no ha cambiado, pero a mí me extraña que esta declaración pública emplazando a la Junta General de Accionistas, o sea, que no hay conversación entre los miembros del directorio y sus mandantes, que son la Junta General, digamos, un comunicado como el que se ha publicado no le hace ningún bien a la empresa, porque le genera una gran incertidumbre a los acreedores. Y entre los acreedores tenemos bonistas por $3,000 millones en Nueva York, que son muy sensibles a las noticias que se den del destino de los recursos de Petroperú y poder pagarles a ellos. Se genera también una gran incertidumbre en proveedores, a los cuales se le debe como $1,400 millones de corto plazo. Entonces, eso, digamos, genera una actitud de ser bastante cauto en los suministros de la empresa. Uh-huh. Y los suministros de la empresa es el insumo con el cual producen combustibles. Si se retraen los proveedores, se retrae la producción y menos posibilidades de pago existen. Uh-huh. Entonces, por eso me extraña la actitud, no hay diálogo, es una confrontación abierta. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando, no? Así es. Justamente ayer hemos tenido aquí en el programa a Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas. Justamente de alguna manera podría estar muy vinculado a lo que has señalado. Optar por la quiebra de la empresa estatal afectará a los bonistas. Tú has hablado perfectamente de aquellas personas, agentes económicos que han confiado en la empresa porque se trata de una empresa estatal y obviamente se verían muy perjudicados, no solamente por esta manifestación, por este comunicado, sino también si es que se toma una decisión de ese tipo. ¿Qué opinas? Mira, lo de la quiebra es un discurso para la opinión pública, pero es una situación completamente negada por la clase política. O sea, el premier Otárola, el premier actual Adrián Sen, el ministro Alex Contreras, el ministro actual José Arista y la propia presidenta de la República en todo momento han negado que Petroperú se vaya a la quiebra o permitir que se vaya a la quiebra o a la insolvencia, a pesar que ya están en insolvencia. Pero yo no sé a qué viene esto del directorio cuando la clase política, la más alta instancia política que representan la propiedad de la empresa, han dicho que no lo permitirían. Entonces, ¿a qué viene esta especie de combinación? O sea, decide ya si vamos a quebrar o no. La respuesta ha sido no, que es una respuesta política. Yo, la verdad, no comparto eso, pero ya, si esa es la posición de lo que representa la propiedad, que las altas esferas políticas, ¿a qué viene esta declaratoria? Esta confrontación debería llevar a que la Junta de Accionistas relegue al directorio. O sea, imagínate, la Junta de Accionistas lo designa a ellos y ellos los enfrentan públicamente cuando deberían hablar de esos temas en privado. Definitivamente. Entonces, además, ayer el ministro Arista ha dicho que no tomaría dinero de la caja fiscal para poder apoyar el requerimiento de $2,000 millones de dólares que están solicitando en el corto plazo. Lo cual me parece correcto desde el punto de vista del señor Arista, pero me parece poco responsable que el presidente de Petroperú le diga al diario El Comercio, ya que vea la clase política cómo hace, esto tiene un costo fiscal, que vean cómo hace. No es así tan sencillo, ¿no? El déficit fiscal está sobrepasado y no podemos promocionar a que se agrave la situación de déficit fiscal. Eso no lo puede hacer el Ministerio de Economía porque pone en riesgo la calificación de grado de inversión del Estado peruano. Así es. Entonces me parece muy poco responsable como ha actuado este directorio con este comunicado y más aún con la declaración de que ya vea la clase política que hace o cierro. Eso me parece muy mal. Yo creo que lo que debería
hacer la Junta General de Accionistas, relevar inmediatamente este directorio y buscar a gente que sencillamente, acorde con lo que piensa la Junta General de Accionistas, saben el salvataje, porque los bonistas por 3.000 millones, un crédito sindicado en Europa por 1.300, que dan 4.300 millones de dólares, al día siguiente que tú anuncies una insolvencia o una quiebra, sencillamente van a venir a reclamarte los 4.300 al día, para que se los pagues inmediatamente, o te demandan en plazas como el caso de Nueva York, así es, que es donde están fijados los contratos con los bonistas. ¿Significa entonces que habría implicancias en la calificación de riesgo del país y obviamente esto perjudicaría la posibilidad de tener financiamiento barato en el exterior para diferentes proyectos, tanto estatales como también privados? ¿Es así? Por supuesto. Mira, y como imagen, ¿no? O sea, el propio Petroperú en febrero del 2022, que perdió el grado de inversión con una de las calificadoras, la denominación de los bonos, cuando tenía grado de inversión, y pasaron a grado especulativo, los bonos ya llaman a denominarse bonos basura. Imagínate que las emisiones que hace el Estado peruano por bonos soberanos pasen a la categoría de bonos basura. ¿Cómo seríamos visto en la comunidad financiera internacional? Llegar a inversión significaron 17 años de sacrificio. O sea, ¿y ahora qué? ¿Queremos perderlo por un despropósito de una empresa que está manejándose dispendiosamente? En una empresa que está en problemas, mira lo que ocurre con su personal. O sea, ¿acaso alguno ha dejado de cobrar la gratificación de julio? ¿Alguien han diferido o fraccionado su mensualidad, que tienen unos sueldos atractivos? En lo absoluto. Entonces, sencillamente es muy poca responsable la forma que está manejando este directorio con sus manifestaciones públicas. ¿Cómo debería ser la acción en todo caso de la Junta General de Accionistas respecto al directorio, a quienes le han dado obviamente la conducción, la confianza para conducir una empresa estatal como Petroperú? Pero también de la Junta General de Accionistas hay que tomar algunas decisiones. Sí. Por ejemplo, hay mucho apremio por los requerimientos de dinero en el corto plazo, que el MEF no se los puede dar ni capitalizar deuda, porque ambos se van al déficit fiscal. ¿Qué podría hacer el MEF vía decreto de urgencia? Las acreencias del Estado que vencen este año, postergarlas, digamos, para el próximo año. Alivia, no soluciona, pero alivia. Y lo otro que podría hacer es que las acreencias que tienen los proveedores, darles garantía a esas acreencias, y ellos vayan, o sea, los acreedores con esos papeles de cuentas por cobrar, puedan ir a la banca comercial a obtener liquidez. Eso es una salida que te permitiría llegar al menos a diciembre, y en el interín tomar medidas más drásticas, y hay que tomar decisiones ya bastante complicadas por el endeudamiento muy alto. Decisiones complicadas es lo que no está haciendo este directorio. Hay que prescindir de cerca de 900 personas. Claro. Eso ahí no significaría, pues, lo que han planteado, que se vayan con 52 sueldos porque la empresa no tiene plata. La otra cosa es la migración de Lima a Talara, ¿en qué se ha convertido? Una migración a su casa de trabajo virtual, eso es inadmisible. Entonces, ese tipo de cosas que significan gestos que económicamente ayudan a algo, no se han hecho. Y lo otro, a mí me sorprende lo que anunció en el diario El Comercio el señor Oliver Star, que están seleccionando una empresa para que gestione a Petroperú. No está mal el concepto, pero la pregunta es, ¿cómo están haciendo este proceso? O sea, está bien, por invitación. ¿Cuál es el perfil de las empresas que has invitado? ¿En qué condiciones la estás contratando? ¿Cuál es la remuneración que le vas a dar? ¿Cuáles son los objetivos que han planteado? Eso no se puede manejar con los oscurantismo que están manejando, y nos estamos enterando que esta semana, que culmina hoy, tomarían la decisión. Entonces, es poco transparente, y sencillamente genera mucha suspicacia la forma que está manejando. Yo creo que se necesita ya un relevo de este directorio, y la palabra tiene la Junta General, que debería actuar rápidamente en las decisiones que tiene que tomar, ¿no?
7:29 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de Tuyal. Aarón Salmón, tu pregunta. Buenos días, César, ¿qué tal? Buenos días, Aarón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que sí, que debe quebrar y que no debe existir ninguna empresa estatal. Esa es mi postura, pero en el interín, en efecto, este miembro los miembros del directorio, este directorio tiene que por lo menos reducir de personal, tiene que tomar decisiones drásticas y sí, me han contado gente que trabaja en Petroperú que todos están en teletrabajo, no es que no quieren ir a Talara donde le correspondería trabajar. La empresa tiene que deshacerse del edificio que es gigante que tienen en San Isidro. Se puede trabajar con un tercio del personal, como ha dicho el exministro Herrera de Escalzi. Esas son las acciones que tienen que tomar por ahora, pero no lo hace el directorio, ¿no? Hay dos cosas, Aaron. Mira, respecto a la quiebra o la liquidación, el problema que se tiene en eso es que tenías 3.000 millones de dólares en bonos y 1.300 de crédito sindicado avalado por una institución estatal española. La declaratoria de quiebra o liquidación haría que, por la forma que tiene el contrato con los bonos, que se venga no sobre la empresa, que ya no tiene con qué respaldar, sino sobre el Estado peruano, que es el propietario. Claro. Entonces, yo soy opuesto ya a las ayudas del MEF, pero porque no se puede con el tema de déficit fiscal, pero tampoco una declaratoria de quiebra es tan alegremente se puede hacer, porque al día siguiente van a venir a cobrarte al Estado peruano 3.000 millones de dólares, que se va a agravar la situación financiera del Estado. Entonces es un tema que hay que saber cómo se maneja, hay que renegociar eso en Nueva York. Lo hizo Latam, por ejemplo, yéndose a insolvencia en Nueva York, por eso hay un procedimiento, un acompañamiento de entidades financieras que te puedan ayudar a eso. Pues no es tan fácil también para el Estado peruano, que es el propietario, decir ya, me voy a la quiebra, no pago. No puede hacerlo. Sería muy mal visto el Estado peruano. Ahora, la resistencia de los trabajadores. Mira, en el caso de Petroperú, los sindicatos tenían un logro sindical que me parecía razonable. O sea, la gente trabaja en Lima, la gente trabaja en Quito, la gente trabaja en Talara, la gente trabaja a lo largo de estaciones del oleoducto. Y cuando te cambian de un lugar a otro, tenías que pagar los gastos de movilización. Para evitar eso, en el mes de julio se promulgó una ley en que el domicilio fiscal de Petroperú se fijaba en Talara. Eso pasó desapercibido, pero ¿qué es lo que permitía eso? Que el directorio convocara a partir del 1 de septiembre, por poner una fecha, a los trabajadores y mira, tu oficina hoy día es en Talara, y luego no se presentan los despides. Pero como tienen miedo a los sindicatos y quieren echarle la culpa a los sindicatos de la situación financiera, en lo cual los sindicatos no tienen nada que ver, sencillamente, ¿qué han hecho? Vayan a la virtualidad, lo cual sencillamente es una burla, pues, o sea, si virtualmente pueden trabajar 700 personas, ¿qué hacen en el edificio principal? Claro. Entonces, este directorio le tiene miedo a los sindicatos y el gobierno, en cierta forma, con leyes, con un decreto legislativo, les ha dado la facilidad para que actúen y digan, bueno, los que no se presenten estarán despedidos y se le pagará sus vacaciones truncas, su CTS trunco o sus vacaciones truncas. Y se acabó, pero no los 52 sueldos, que es el acuerdo que se había tomado para un retiro coordinado con la alta dirección, lo cual me parece un despropósito pagar 52 sueldos cuando la empresa no tiene dinero. Entonces, hay una muy mala gestión y me parece lo mismo que la gestión anterior que llevaba a la empresa en el 2023 a perder $1.000 millones de dólares. A decir, dame plata, no sé cómo, no sé dónde la saca, pero tú ves que cómo están actuando y no es tan fácil. Pues el Estado tiene reglas, el Estado tiene metas, tiene compromisos con el tema financiero y no lo podemos romper tan fácilmente. De acuerdo. César, una pregunta. ¿Es cierto que se paga la escolaridad hasta los hijos que cumplen 29 años de los trabajadores sí, por de supuesto, Petroperú? Sí. Eso lo denunció el mismo ministro. Sí, claro. De ahí sacó la información. ¿Es cierto y eso? Eso es una realidad, es un exceso, por supuesto es un exceso, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que el caso de de lo que es la planilla representa el 3% de los ingresos brutos. Los gastos generales y gastos de venta representan el 6% en total. Por supuesto que se gana algo, ayuda en gesto, en ahorro, al reducir personal,
pero hay que tener en cuenta que no es el tema central es la deuda. La claro, deuda es 8 veces el patrimonio y no está tomando ninguna acción sobre eso, ¿no? ¿Deuda de cuánto estamos hablando? ¿De 8.000 millones o de cuánto? 8.500 8.000. millones de dólares. Y eso por refinería De eso Talara, ¿no? estamos hablando. Y mira, y en la gestión Boluarte, 2023 y 2024 con cifras a junio, se ha perdido 1.500 millones de dólares del patrimonio. O sea, 1.500 millones de dólares es con 1.300 es Puerto de Chancay, con 200 millones de dólares por hacer otras cosas en el Estado. Eso es lo que se ha perdido en el 2023 y 6 meses en 2024. No, o sea, es poco serio llegar a esta situación. En octubre del 2022 le dieron 2.000 millones, 1.000 millones de dólares de aumento de capital y 500 millones de dólares de línea de crédito para importaciones. Y ya en el primer trimestre del año 2023 ya no había el dinero. Entonces eso no es serio, no es transparente, eso dice muy mal de la gestión de la empresa. Y el día de ayer hemos visto un canal de televisión que en las visitas a Palacio de Gobierno, a Dina Boluarte, los responsables de esto, el presidente anterior del 2023 de la empresa y el ministro del momento, que es el señor Oscar Vera, están visitando a la señora Dina Boluarte para hablar de Petroperú, me imagino, ¿no? O de repente pensará pues reemplazar a los directivos actuales con esas personas. Por eso yo la verdad no entiendo cómo se maneja el gobierno. El señor Arista ha salido a decir, no, ni un centavo más del fisco, me parece bien, pero la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Yo ahí hago un par de sugerencias, que es lo que se puede hacer. Ingeniero. Pero es un paliativo para llegar a diciembre y no más, ¿no? Ingeniero César Gutiérrez, la cifra que usted señala es abundante. Se perdió 1.500 millones de dólares de patrimonio durante la gestión de Dina Boluarte. No es poca cosa, 1.500 millones de dólares. Esto habría costado Camisea aproximadamente. Y claro, efectivamente, eso costó en el año 2000 y 2004. Mira, para que den una idea, o sea, cuando ingresa Dina Boluarte recién se habían recibido un aumento de capital por 1.000 millones de dólares de patrimonio de 2.600. A junio del 2024, estamos hablando de cifras oficiales, a junio del 2024 el patrimonio es 1.100, se perdieron 1.500. Y como decían, Camisea del año 2000 a 2004, pero algo más recientes, Chancay le ha costado a la empresa Cosco Shipping asociado con Volcan, claro, 1.300. Claro. O sea, tranquilamente podríamos hacer Chancay con fondos públicos. Así es. Y además es lo que habría costado en su momento el contrato del siglo cuando se vendió, digamos, la empresa telefónica, ¿no? A la empresa española que conocemos. Algo parecido, ¿no? Una cifra muy parecida. 2.200 millones, ¿ya? Pero si queremos hacer un símil, la primera emisión de acciones en la Bolsa de Nueva York que le hizo Telefónica al Perú fue por 1.000 millones. Así es. No por 1.500. Te das cuenta del despropósito de la cantidad de dinero que se ha perdido y que sencillamente eso no llama la atención. Así es. Y el MEF tiene que actuar rápidamente. O sea, al Banco de la Nación ya lo tiene seriamente comprometido. El Banco de la Nación tiene colocaciones de crédito con Petroperú por 1.800 millones de dólares. No hay banca comercial en el Perú que un solo cliente y clientes con problemas de pago tengan colocado esa cantidad. Lo cual también se está mirando, y eso decía el presidente de Petroperú, vía el Banco de la Nación. Tenemos que mirar la preservación de la salud en instituciones de Estado, tipo el Banco de la Nación, claro que, sí, que cumple un rol de única oferta bancaria en una serie de distritos y provincias del país. Tenemos que mirar la salud y las finanzas públicas del Estado peruano. Entonces, sencillamente porque no tengo plata en la petrolera estatal, porque me han manejado irresponsablemente, ya no importa lo que pase con el Banco de la Nación, no importa lo que pase con los bonos del Estado peruano, eso sencillamente me parece una falta de respeto al manejo del Estado peruano. 7:39 de la mañana, estamos en altavoz en Vital 91.1 FM. Ingeniero César Gutiérrez, le pedimos mantenerse en la línea, por favor. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. Ya regresamos. Okay.
Estamos de vuelta en Altavoz por Vital 91.1 FM. Estamos conversando con César Gutiérrez, él es expresidente de Petroperú. César, ¿qué hacer con la refinería Talara, que ya está, el precio supera los 8.000 millones de dólares? El ingeniero Roque Benavides señaló que no podía dejarse simplemente que se transforme en una chatarra, si no teníamos que ver la posibilidad de importar quizás crudo y refinarlo ahí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que la configuración de la refinería Talara está para trabajar mayoritariamente con crudo importado. O sea, la refinería tiene una capacidad de 95.000 barriles diarios. Y la producción local utilizable en Talara solamente es de 20.000. Entonces, los 75.000 restantes, si trabajar a plena capacidad, hay que importarlo, y preferentemente de Ecuador, porque ha sido configurada por un crudo similar al crudo ecuatoriano que se llama crudo Napo. Entonces, esa es la operación típica de Talara, así ha sido configurada. Ahora, el tema es que la refinería ha sido culminada y se ha puesto pues la mirada en decir, cuando funcionen todas las unidades, que supuestamente es lo que está ocurriendo ahora, con lo que se recabe vamos a poder revertir la situación. Y eso no es verdad. O sea, mejora la recaudación, pero el propio directorio actual ha reconocido algo que yo he venido diciendo hace tiempo. O sea, mejora la finanza de la empresa, la operación al 100%, pero no la soluciona. El propio directorio actual está diciendo que se espera que en los 2 años siguientes todavía se tenga pérdidas en los resultados financieros, lo cual es un reconocimiento que la operación de por sí de la refinería no va a ser suficiente para cubrir los gastos operativos, para pagar deuda y provisionar para pago de bonos que se tienen en el año 2032. Eso va a faltar como 130 millones de dólares al año en la visión más optimista. Entonces, ¿qué hay que hacer con Talara? Bueno, sí es una infraestructura nueva, de capacidad pequeña, y que hay que, digamos, aprovecharla al máximo, que va a ayudar a mejorar las cuentas, pero no va a solucionar el problema. La solución del problema va a tener con aplazamiento de deudas, probablemente con capitalización de deuda del Estado, que no puede hacer este año por el tema del déficit fiscal, pero por ahí va una solución integral. Pero yo no veo pues más que discursos, promesas, no vamos a Talara, no se dan. Sí, pues. Vamos a despedir personal y se van a su casa a trabajar virtualmente. Se recomendaba en la consultora que le hizo los estudios de reestructuración en julio de 2023 cerrar el ramal norte o el tramo 1 del oleoducto, porque está dejando pérdidas, pero ninguna de esas acciones se ha tomado. Y lo único que se está haciendo es, dame más plata, necesito 2.000 millones, tú de dónde lo sacas. Entonces, no hay decisiones al interior de la empresa que al menos muestren que estamos yendo en la dirección correcta de digamos, de disminuir costos, optimizar ingresos. No se está haciendo eso. César Gutiérrez, ¿qué opinión tiene sobre estos lotes petroleros cuyos contratos ya están venciendo y obviamente están pasando en parte a ser operados por empresas privadas, con parte también del accionariado de Petroperú? ¿Cuál es tu visión? ¿Esto de alguna manera podría apoyar en el corto o mediano plazo a los estados financieros de la empresa? Mira, el año pasado, en una actitud completamente arbitraria, se le dio directamente los lotes a Petroperú. Se dio el lote 1, que es una producción baja, 500 barriles diarios, el lote 6 de unos 2.000 barriles diarios, y el lote Z69 de 5.500 barriles diarios. Petróleo que necesita la refinería. El tema es que todos esos lotes, que son bastante antiguos, tienen producción declinante, o sea, por la antigüedad va disminuyendo la cantidad producida. Entonces lo que se necesita es inversiones en nuevos pozos, pero dada la situación de Petroperú no se le puso ninguna exigencia de nuevas inversiones para nuevos pozos. Entonces el propio gobierno y en esta gestión lo que ha decidido es licitar esos lotes para el próximo año. Ya se en camino a licitaciones el lote 1, 6, 7, 69, van a tener otro esquema, ya no va a ser el 100% Petroperú. Lo que se necesita en los lotes petroleros es inversión,
y Petroperú no puede hacerlas, y tendrían que buscar al privado que pueda hacerlas. Así es. Cuando le impones que Petroperú vaya como socio, ahí viene un problema pues para el privado, lo que dice, ya, pues tengo un socio pasivo, él no va a poner dinero porque no tiene, entonces limito mis inversiones. Entonces, el asunto es, sí, pues por la mala situación financiera de Petro, porque no tiene recursos, los otros tienen que pasar al privado, pero el privado tiene que exigirle compromiso de inversión. Bueno, el Petroperú les compra ese crudo, y si gestiona bien la refinería, por supuesto que mejoraría sus finanzas, pero nada se hace con que obligatoriamente sea socio, te vas comiendo el margen y no inviertes, y eso es un modelo a la boliviana, porque como no inviertes en exploración nueva, en nuevos pozos de desarrollo, que es decir, que donde hay reservas, perforar un pozo, aumentar la producción, si no haces eso, en el tiempo sencillamente la producción se sigue declinando, y Talara originalmente se había diseñado para 34.000 barriles diarios que había en ese momento en el noroeste, ahora hay 20.000. Y los 14.000 que faltan van a tener que importarlos. César. Y si sigue cayendo la producción por falta de inversión, pues la importación seguirá aumentando para Petroperú. César. Entonces tienen que entender eso. Se ha utilizado mucha demagogia, sí, acá vamos a tener más dinero, sí, pero si te vas a tomar para tu uso, para pagar deudas de dinero, tu situación se va a ir agravando en el largo plazo, porque la producción se irá declinando y todo aquello que ya no habrá de producción va a tener que importarlo. Así es. César, entonces, una consulta. Eso no se quiere hablar, ha habido mucha propaganda respecto a la posición de Petroperú y los lotes, pero no ha habido pues una reflexión seria de cómo se manejar esto, ¿no? César, una consulta. Tú sabes perfectamente que durante la privatización de los lotes petroleros en el gobierno de Alberto Fujimori se señaló justamente que había una producción declinante y que para tener más reservas de hidrocarburos de petróleo en varias zonas del país se requiere de inversión. Luego de la privatización, ¿crees tú que efectivamente las empresas privadas han invertido lo que deberían haber hecho para encontrar mayores reservas de hidrocarburos en el país? No han invertido. Por supuesto que no. Las exigencias que se pusieron fueron laxas. La privatización de los lotes en los años 90 respondía a una coyuntura de necesidad de caja inmediata. Hubo poca reflexión en la privatización. Y mira, yo he visto a varios funcionarios del gobierno Fujimori que no exigieron eso en su momento y ahora reclaman justamente lo que tú estás diciendo. Así no es. Invirtieron los privados y la pregunta es, ¿y cuando eres funcionario del gobierno Fujimori lo dijiste? Ahora es bien fácil reclamarlo, después de 30 años. Pero en el momento que estuviste en el ejercicio del cargo, y muchos de ellos han pasado por Perú Petro, no dijeron nada. Eran funcionarios del gobierno de Fujimori. Entonces, no hubo la exigencia debida. En ese momento era recaudación de caja por la grave situación del país, y bueno, así han navegado 30 años. Y ahora pues ya eso ya pasó, estuvo mal, nadie puede pontificar eso, pero adoptemos la nueva posición, pues o sea, estamos en un momento de endeudamiento, tenemos que evitar que la producción siga declinando, necesitamos inversión, necesitamos tomar decisiones en ese contexto. El pasado es importante recordarlo para no caer en error enteramente. Y además, César, tampoco no podemos estar violando a nombre del pasado permanentemente. por supuesto, ¿no? pero hay que indicar también que durante esa época, lamentablemente, el dinero de la privatización se esfumó. Se señaló claramente cuando estaba el ministro Boloña, ¿recuerdas en ese momento? El dinero de la privatización se esfumó, no hay dinero que ingresó al Estado debido a la privatización y hubo obviamente la exigencia de diversos sectores que se transparente esta situación. ¿Cómo viste tú este momento? Yo sé que es historia, sin embargo, debido a esa historia podemos avanzar hacia el futuro. Sí, claro, o sea, hay que entender también lo que ocurrió en ese momento, ¿no? El Perú tenía una deuda muy elevada como Estado. Dentro de ello estaba, por ejemplo, la deuda del oleoducto. Tú estás hablando de los años 90, el oleoducto de los años 70. Habían pasado 20 años y no se había pagado la deuda del oleoducto que tenía con una organización japonesa. Entonces, en ese momento lo que trataba de recaudar para dar un gesto de pago y convertirnos de ilegibles en elegibles. Y eso ocurrió. Y en esos momentos hubo ligereza también
en no exigir compromisos a los que entregaban el lote. Así es. Eso que ocurrió en los 90, Rumi, se repitió en el 2000. Por ejemplo, el 20 de agosto de este año se cumplió 20 años de Camisea. Ujú. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Camisea? Sí, pues hemos recibido cifras bonitas, ganó la empresa, ganó el mercado, pero ¿ha habido algún compromiso de inversión exigido en el contrato de Camisea? La respuesta es no. Eso se repitió en el año 2000. Y hoy día, claro, celebramos la cifra de Camisea y le pregunto, ¿ustedes se han tomado el 50% de la reserva del lote? ¿Tienen algún compromiso de reponer algo? ¿Han invertido en exploración? Y él no. Entonces, eso que ocurrió en los 90, se repitió en los 2000, se mantiene hasta ahora. Y yo soy de los que piensan que en el caso de Camisea y su lote de 156 que no pagó Oremi, hay que renegociar el contrato y ponerle exigencias a los operadores, llámese a la Argentina Petrol, Claro. de decirle, oiga, ya pues, ya el Estado peruano se benefició, usted también, pero aquí necesitamos reponer reservas, porque en el caso del lote 88 tenemos un horizonte de reserva de 19 años, y en el lote 56 tenemos hasta 2031. Uh-huh. Para eso ahorita, se requiere ¿no? inversión en exploración. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Para eso se requiere inversión en exploración y lamentablemente no hay, bueno, el contrato no lo dice y para esto señalas tú que debería haber renegociación. Y la situación de ellos ha sido de excepción, porque si bien el Estado peruano se ha beneficiado con ahorros que nadie puede negar, ellos tampoco no pueden negar que han tenido utilidades netas del orden de entre 25 y 30% del ingreso bruto. Claro. Entonces han ganado una buena cantidad de dinero y lo suficiente como para reinvertir. No lo han hecho, pues. Cuando se sataniza el modelo boliviano, que ha sido malo porque se tomaron las utilidades en otros destinos, lo mismo ha hecho el privado acá. O sea, sencillamente han tenido utilidades extraordinarias, como los contratos han sido laxos, y en compromiso de exploración, pues el dinero se lo llevaron. Y ahora, además, pues bueno, ya ganaron, los contratos le faltan 16 años, pongamos compromisos exploratorios claro, a estos contratos. Podría renegociar la regalía de lo nuevo, de aquella producción nueva que se obtenga, pues te la disminuyo con el compromiso exploratorio. Pero yo no escucho eso, pues yo no escucho más que propaganda de lo que ya pasó, pero tampoco nos miramos el futuro, ¿no? Es importante mirar el futuro. 7:54 de la mañana, Aarón Salmón. ¿Qué tal? César Renuevo, estamos aquí. El director de Petroperú ha pedido, en efecto, que el gobierno de una vez tome una decisión. Lo que plantea el directorio es que es ir a una gestión privada, y esto se puede o no se puede, es atractiva la empresa estatal para inversores privados. Mira, gran parte de los problemas más allá de la irresponsabilidad de endeudamiento es un poco la gestión que es poco creíble, pues, o sea, la gestión que se está haciendo hace algunos años. No hay transparencia en la compra de su principal insumo, que es el crudo, que dependiendo del precio se compra al año entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Y en la venta, que va entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, también hay poco transparencia, porque se vende a través de mayoristas y no sabemos pues quién tiene trato preferencial respecto a otro, dependiendo de sus condiciones comparativas. Eso no hay. Entonces, por lo tanto, hay desconfianza de eso. Y entiendo que se requeriría un manejo mucho más profesional, mucho más transparente. El problema es que si voy a poner un privado ahí, yo tengo que hacer un concurso entre empresas que tengan experiencia en esto, poner una exigencia de las empresas que tengan experiencia en esto y poner claras las reglas de cómo hacer la remuneración de empresa en base a resultados. Eso de esa manera yo creo que asignar a un privado en buena hora. Pero lo que me sorprende pues es el presidente del directorio diga al Diario del Comercio que ya convocaron a 6 empresas, no sabemos quiénes son, ni cómo no, y que van a tomar la decisión esta semana que termina hoy día. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los requisitos para que participen? No se conoce. Entonces, la suspicacia que genera la gestión que se ha llevado indebidamente en las compras y en las ventas, se traslada ahora tratando de darle un privado
que no sabemos a quién invitaron, con qué mérito lo invitaron y cuáles son las condiciones en las cuales se está entregando la gestión de la empresa. Entonces, si bien yo participo de que un privado pueda tomar la gestión, pero absoluta transparencia de cómo se gestiona ese privado que nos está viendo, ¿no? César Gutiérrez, si te encargarían nuevamente tener el directorio en tus manos de Petroperú, ¿cuáles serían tus principales acciones así a corto plazo? Mira, alguien que se haga cargo de la empresa en el directorio, o sea como presidente de directorio, como miembro del directorio, lo primero tiene que tener claro si es que es compatible con el gobierno. Un gobierno sin rumbo, donde el amiguismo para el ingreso de personal a las empresas es lo que prima, yo creo que una persona seria no se debe sacar. Ahora, ¿qué es lo que debería hacerse? Quien entre. Primero, este tema de la deuda hay que conversarlo rápidamente con la Junta de Accionistas. Ahí yo planteé un par de acciones. Vamos a diferir la creencia del Estado de corto plazo y pasemos a largo plazo. Démosle garantía a los proveedores para que puedan descontar en la banca comercial. Y contratemos un banco de inversión de primera línea para ir a negociar los bonos en Nueva York y alargar plazos, canjear por bonos de mayor plazo aunque cueste más. Y de esa manera le quito presión a la deuda. Y luego tratar de ganar el mercado, porque Petroperú ha pasado del 51% a 25%, eso significa sacrificar margen. Sí. Entonces, esas son las acciones inmediatas. Y tendría que tener a alguien de honestidad comprobada y de conocimiento comprobado de cómo ganamos o recuperamos mercado. Se ha perdido el 50% de la participación que tenía tradicionalmente Petroperú en el mercado y necesitamos mejores ideas, mejores márgenes y quitarle mercado a aquellos que nos los quitaron. Mira, en el 2006 y 2008 yo estuve, teníamos una situación también de una pérdida como del 15% del mercado, porque un principal cliente que era móvil se fue. Y se recuperó en ese momento, fue el momento que Prima comienza a crecer, apareció como una empresa que prometía, y a través de Prima se recuperó algo del espacio de móvil. Hoy día es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los competidores que tienen más allá de la plantilla son 3 traders mundiales de primera categoría, ExxonMobil, Marathon, Valero Energy. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo de bajar precios y de poder ir a consumir directo manteniendo buen margen. Por ejemplo, los mineros, ¿sí? Los mineros compran combustible de forma diferente. Ellos no te dicen, véndeme tantos barriles de diésel, no, dicen, dame servicio. En cada unidad productora pon tus almacenamientos y tus islas expendedoras y liquidemos mensualmente, pero invierten en hacer eso. Entonces, si habláramos de inversión, habría que asociarse con algún privado, digamos, para que en forma conjunta se pueda hacer esas inversiones y captar parte del mercado minero que no se tiene y que es muy importante. Los mineros son unos grandes consumidores de todo el diésel. Sí. Ese tipo de cosas es lo que hay que hacer para recuperar el mercado, que no es inmediato, pues la recuperación del mercado puede llevar años. Así es. Y eso hay que trabajarlo pues debidamente, pero vas a tener que asociarte con un privado para que te ayuden en esa inversión en clientes como los mineros que te exigen que le venda servicio dentro de los cuales el combustible, no es que venga yo con un camión recoger combustible, no. Tú ten tu logística, anda a la unidad minera, pon tus tanques de almacenamiento, pon tus expendedores, convengamos un precio y liquidamos mensualmente. Así trabajan los mineros. Y Petroperú ahorita no está en esas condiciones, pero necesitamos que se hagan, ¿no? César Gutiérrez, ¿qué le dirías a la presidenta Dina Boluarte, al ministro de Economía, al ministro de Energía y Minas respecto a esta empresa bien querida por muchos peruanos, Petroperú, porque llega a diferentes sectores del país, obviamente donde no llega el sector privado, pero también con complicaciones económicas financieras? Mira, yo creo que en este momento hay que dirigirse al Ministerio de Economía, porque en la Junta de Accionistas tiene 3 representantes. El ministro de Energía y Minas, la viceministra de Hacienda y el viceministro de Economía, realmente son los que tienen la solución. Bueno,
apuremos los decretos de urgencia de postergar las adherencias del Estado para otro año. Va a aliviar la situación. Veamos este tema de garantías a proveedores y luego pues, estas soluciones drásticas que hay que tomar, despidos, traslados a Talada, venta de inmuebles y ingreso en privado, hablamos con la máxima transparencia, pero tomemos un directorio que tome esa decisión. No está asustado porque el sindicato le promete un paro. Yo le digo, lamentablemente para el sindicalismo Petroperú, desde la privatización a la fecha nunca había un paro. O sea, sencillamente son sindicatos muy debilitados a los cuales este directorio está teniendo miedo y no está haciendo las acciones que debe hacer. Y por otro lado, el Estado peruano tiene que ser responsable de algo. Hay muy poca gente que sabe que el oleoducto no es propiedad del Estado de Petroperú, sino del Ministerio de Minas. Y le está dejando el oleoducto pérdidas a Petroperú como operador 50 millones de euros al año. Entonces hay que decirle, señores, propietario del oleoducto, que llámese Energía y Minas, hágase cargo de todas aquellas roturas en las cuales significa pérdida para la empresa. Claro que sí. Porque el operador no puede estar asumiendo las pérdidas por el tratado de terceros en una propiedad que no le pertenece. Y es una decisión a tomar también que hay que decirle al Ministerio de Energía y Minas que se haga cargo de su oleoducto o busque a alguien que esté interesado en manejar la operación en las condiciones de pérdida de 50 millones de euros al año, que no lo va a ver. De acuerdo. César, yo tengo una última pregunta. La refinería Talara tiene una capacidad para procesar 95.000 barriles por día, en efecto, y al día ¿cuántos están produciendo ahora? Mira, supuestamente ya están a plena capacidad, pero hay que entender que es plena capacidad de producción. La capacidad está a 95.000, pero está prevista para operar en promedio 86.000. ¿Y por qué? Porque, digamos, la operación eficiente involucraba tener 34.000 barriles diarios del crudo ligero, que es de alta calidad, que hay en Talara, pero no hay 34, pues. Como la producción se ha ido declinante, hay 20. Y la posibilidad de recuperar esos 14 no, es muy lenta, probablemente no se dé. Y entonces tendrías que suplantar ese crudo de alta calidad, poder importarlo de la costa del Golfo de México para el lado americano. Pero como eso significa quitarle como $8 por barril de margen, lo que están haciendo es bajar la capacidad de producción para tratar de importar el crudo ligero a lo mínimo o no importarlo. Entonces lo que se espera es, siendo la capacidad de 95.000, trabajar probablemente entre 85 y 86.000 barriles por día. Esa va a ser la realidad. Bien, muchísimas gracias César Gutiérrez por estar en Altavoz en Vital. Gracias por tu participación. 8:04 de la mañana. Muchísimas gracias, César. Gracias, Rumi. Gracias, Aarón. Buenos días. Buen día, muchas gracias. Vamos a hacer un breve corte. Volvemos enseguida. Estamos en Altavoz en Vital FM.